Antes de hablar de la madriguera, cuéntame algo más íntimo. ¿Cuál fue el momento exacto de tu vida donde te diste cuenta que tu forma de sobrevivir o entender el mundo era crear? Sí, a ver, la verdad, y es algo que yo no he manifestado muchas veces, creo que desde joven, cuando al final lo que quieres es pertenecer al grupo y demás, ¿no? Y ser como los demás, me sentía un poco bicho raro. Era siempre la que andaba por las nubes, la que iba con su libro de notas, la que escribía poesía. em, Eso siempre de alguna manera lo noté y al principio yo creo que lo paralicé un poco, como mecanismo un poco de defensa. Y al final iba un poco seguía un poco la corriente, ¿no? Ese fue el primer momento en el que yo creo que fui un poco consciente, y de hecho escribe o sea, sin querer aceptar mucho, fue un poco como contrariedad, ¿no? De no sé cómo aceptar esa realidad mía. Y luego ya de adulta, en el 2013, cuando con mi familia nos fuimos, y empezamos el periplo internacional. Allí, me encontré con 2 nuevas realidades. Una, romper el cordón umbilical, que fue dejar Barcelona y empezar una nueva vida fuera de allí, muy lejos. Y 2, pues ser madre. ¿No? Y allí, pues, encontrarme con eso me hizo volver a abrazar, pues esta nueva yo y volver pues a esa parte creativa, y allí es cuando reinicié realmente mi carrera de artista. Ujú. Pues para mí, o sea, no creo que fue un momento así, sino fue una sensación y una necesidad, o sea, que fue hasta una necesidad, porque esa sensación, o sea, siempre desde chiquita el artista la tiene, como que quiere crear, hay algo, como dices, del bicho raro que no lo entiendes bien, porque hay ciertas cosas en que dices: ¿Por qué pienso eso? ¿O por qué quiero acumular ese material porque pienso que puedo hacer algo con eso? Y de eso se crea una necesidad, no es un momento. Obviamente hay el momento que te profesionalizas con el arte y ahí es otro rollo, otro camino, te deparas con muchísimas dificultades, pero esa sensación y esa necesidad física de crear y de pintar, yo creo que siempre, siempre, o sea, desde que me acuerdo de chiquita siempre la tuve, o sea, siempre estaba ahí. Y muchos artistas yo creo que así son, o sea, porque dibujar de chiquitos, todos nos encanta dibujar, no hay filtros, no hay, eh, pues no hay nada que te pare, ¿no? No hay como juzgamiento ni nada, y a lo largo de la vida vas perdiendo eso, pero el artista como que sigue con ese gusanito de, pues, tengo que seguir, es casi físico, o sea, para mí es físico, es una necesidad física y mental. Bueno, esto me recordaba un poco lo que decía Baudelaire, ¿no? De volver a pintar con los ojos de un niño, ¿no? Sí, O no, sea, el total, artista total. moderno, o una de las premisas del artista es eso, ¿no? Volver a Sí. pintar con la mirada de un Y niño. qué difícil es, Mm. sí, porque tienes miradas hoy en día, siempre tuvimos, pero hoy en día más que nunca, de todos lados. Mm. Y es muy difícil regresar a eso. ¿Cuál fue la primera creación que te hizo sentir vulnerable? Mm, esta pregunta la tengo bastante clara. O sea, yo creo que el primer gran proyecto, fue cuando me lancé en la fotografía. O sea, yo empecé en una escuela de arte aquí, en la Escuela de Arte de Saúl Serrano, que mezclaba fotografía, pintura, o sea, como varias disciplinas artísticas, y trabajamos mucho aparte de mucho autoconocimiento personal, el autorretrato. Y plantarme enfrente del autorretrato. De hecho, mi primera exposición, personal, se basó en eso, ¿no? En toda una serie de obras en las que estaba presente el autorretrato. Y allí fue abrirme en canal a saco. eh, se Fue toda, o sea, al final fue poner, enfrente de todo el mundo algo que ya sabemos, ¿no? Que una obra de arte es autobiográfica, pero o se basa, ¿no? Un poco en la autobiografía, pero bueno, allí
me sentí un poco como muy desnuda, ¿no? Y, y aunque no siempre hables, o sea, no es que hables de tu vida, pero sí que hablas mucho de ti misma. Allí sí que me di cuenta que ese no era mi camino. O sea, yo al final soy mamá, tengo una familia, o sea, sí que me di cuenta que el camino del cuerpo, del retrato y del autorretrato, eh, tenía que llegar mucho más hondo. O sea, al final me quedé en un plano muy superficial y dije, no me atrevo. O sea, necesitaba mucha más valentía para profundizar, pero sí que me sirvió muchísimo como o sea, como trabajo de autoconocimiento cañón. Sí, eso requiere muchísimo coraje. Y aparte no hay límites, ¿no? Hasta dónde quieres llegar con ese No, sí, sí que los... conocimiento y el físico. Porque mucha Sí. gente ve también No, no, como la parte yo física de... hubo gente que me escribió, ¿eh? En Barcelona me decían, no, no te estás exponiendo demasiado. Exacto. Entonces, y no, ¿eh? Ujú. Te aseguro que fui en todo momento como muy sutil, ¿no? Pero la presión social, ser mujer, tener un determinado estatus o qué se espera de ti, o sea, allí, ostras, entraron en juego tantas cosas, o sea, que ahí sí que la libertad, el hasta dónde cortabas o sea, no sé, hasta qué Pues tu el hijo puede ver, límite, o sea, sí. hasta dónde tu hijo puede ver de ti, ¿no? O hasta dónde quieres que te conozcan. Ujú. Entonces, ¿hasta dónde te quieres desnudar? O sea, literal y metafóricamente. Entonces, y entonces dije, Sí. esto va a ser lo último que yo haga. Crees que si no hubieras sido mamá, te hubieras expuesto más? Sí. Si no hubiera sido mamá, si no hubiera estado casada, si no hubiera sido Gemma, o sea, hay tanta presión cultural. Si hubiera sido otra persona, em, si hubiera vuelto a ser joven y hubiera, no sé, o Sí, sea, si nacido hubiera en otra otra época. familia, otra época, sí. O sea, si hubiera sido más valiente también, sí, muchos inputs vinieron, o sea, la parte, hice mucho hincapié en la parte feminista, pero entonces me di cuenta que no lo era y me tuve que tapar la boca, ¿sabes? Porque justo entonces que estaba abanderando algo que yo no me atrevía o sea, las contradicciones, fue un trabajo creo, lo viví tanto como un éxito por lo que aprendí, como un fracaso, por lo que no me atreví. Sí, ese proceso del arte es lo que es muy interesante porque, o sea, el espectador ve el lienzo o la obra ya lista y uno como artista, pues descubre muchas capas en sí mismo y que se relaciona también con la sociedad y el mundo que está No, total, alrededor. total. Porque Es si que, no, no tienes como, es eso, o sea, me gustaría hacer tal cosa, pero mi límite moral va hasta acá y te encierras en eso. Y en cambio, si fuera otra realidad, hubiera hecho distinto. Pero lo que el espectador ve es listo. O sea, si saca sus interpretaciones, cómo lo ve, cómo lo evalúa, ese es otro tema. Pero nomás ve ya el resultado final y el artista vive eso constantemente, ¿no? ujú, Esa lucha interna de qué parte de mí expongo, qué quiero que los otros sepan o que se imaginen de mí. Y eso sí te hace muy vulnerable. Y respondiendo, bueno, a la pregunta de ¿cuál es? O sea, yo creo que no es tan profunda como la de Gemma, pero sin duda es eso. O sea, la primera vez que expuse una obra, realmente me sentí, o sea, no esperaba, fue solo el momento de que estaba ahí y llegué a la expo. eh, ¿Y ahora qué? O sea, hay mucha gente viendo algo mío y te encuentras en un océano de tiburones y te tienes que acostumbrar a eso, porque todo el tiempo te están juzgando, y ahí sí empiezas a juzgar a ti mismo, es donde otra vez pierdes la mirada de niño, porque hasta entonces estabas encerrado en un estudio o en tu creación y haciendo tus cosas. Pero cuando expones la obra, y realmente yo creo que la obra solo existe gracias al espectador, porque si está encerrado en un estudio, es tuya, con tus pensamientos, con tus cosas,
y pues no está libre. La hora que la expones es cuando realmente pasa a existir y ahí sí ves tu vulnerabilidad y tus éxitos, fracasos, obviamente, o sea, ni voy a entrar al tema de que si agrada o no agrada a todos, porque no es eso, pero sí te expones mucho. Sí. Siempre es constante, vas aprendiendo cómo lidiar con eso, pero al final siempre es lo mismo, o sea, siempre dudas de sí mismo, siempre traes como conflictos, no importa si es la primera o la décima, ahí está, de manera distinta, pero siempre existe. A No, mí siempre me me y me yo me creo que una obra de arte, y creo que de cualquier disciplina, solo va a conectar con el público si es real. Y es verdad que es el espectador el que acaba de cerrar la obra, ¿no? Como al final en cualquier acto de comunicación, ¿no? Es sí, emisor, receptor, ¿no? Se cierra en el receptor, pero no puedes pensar en eso, ¿no? Porque entonces ya la ya es, ya pierde, ¿no? La espontaneidad de ese mensaje, ¿no? no, No pero puedes es parte del trabajo también, ¿no? Porque totalmente, no totalmente. puedes apagar eso de tu mente, o sea, ahí está, aunque no pienses en eso, Mm. ahí está. No, no, es muy difícil, ¿no? Mm, Y a veces existe todo ese romanticismo de si eh, la intuición en el arte, la creatividad, las musas, la inspiración, ¿no? Hay como mucha, ¿no? Viene aquí, trae con el mucha tripi, película, hay me mucho toma un tripi, sí. ¿no? En plan, ¡guau! Y empiezo a pintar. Entonces, yo sinceramente a mí no El sé, a mí las sufrimiento es musas, real, el no. sufrimiento es El real. sufrimiento es real, el sufrimiento es real, pero digo, joder, o sea, yo Sí, igual no sé, a mí no me ha a mí esto de, no. pero bueno, sí que es verdad esta conexión o estos momentos en los que sí que dices, wow, hoy sí, hoy no sé qué ha pasado, pero Hoy hoy sí. sí. Hoy estoy segura y puedo hacer lo que quiera. Sí, bueno, sí, Ujú, sí, no sé, sí. pero hoy ha fluido, Ujú, ¿no? Y hay ujú. días que ni para atrás ni para adelante. No. Luciana, cuando tienes días donde te atoras en esta creatividad, qué es normalmente tu rutina para desatorarte o qué logras hacer? Híjole, pues, cuando uno se atora es como, no sé, es un pozo como es muy frustrante, pero a la vez yo trato de ver, o sea, ya tengo experiencia y yo trato de ver como que es un respiro, porque mi creatividad hay gente que dice que la creatividad, cómo eres creativa, qué bueno y es increíble, pero a veces también es mucho, porque no sabes qué hacer con eso. Entonces, me cuesta mucho organizarme, poner mis ideas como qué es lo que voy a hacer, cómo voy a hacer. Entonces, la hora que me atoro, yo pienso como que bueno, o sea, a ver entonces qué sigue, y es donde empiezo a ver como otra salida para lo que estoy sintiendo. Entonces, son películas, es libro, yo dibujo mucho, siempre regreso al dibujo. El dibujo me calma mucho, es una forma de meditación, de autoconocimiento, y tengo cuadernos llenos de líneas. O sea, la línea me interesa mucho. Yo creo que la línea es movimiento, la línea es el principio del dibujo. Entonces lleno todo con líneas y líneas. Mi obra, de hecho, sí hay mucha línea. Y eso me calma. Entonces, cuando puedo llenar una, dos, tres, cinco hojas, grandes, chiquitas, lo que sea, ya me calma, medito y inmediatamente mis pensamientos ya, o sea, vuelvo a mi centro. Eso puede durar 30 minutos, ese puede durar un día, ese puede durar un mes. Así, o sea, nunca sé qué va a salir, pero yo sé que con eso, o sea, ese acto físico de estar como rayando cosas, me calma y regreso a mi centro. Y ahí es donde puedo como que otra vez organizar y ver qué onda en el estudio y cómo voy a hacer para seguir como creando o trabajando en una serie o algo que estoy como investigando. Yo lo que hago es leer poesía y subrayo, subrayo las imágenes que me llaman la atención. O sea, al final la poesía está cargada de metáforas y de imágenes sugerentes y leo poesías
y voy subrayando y apuntando en un papel, pues las imágenes, ¿no? Lluvia, no sé qué, candente, qué tal, Sí. qué flor, Siempre saca pam. poesías en el grupo. Sí, sí, sí. Yo soy la soy Súper la poeta. profundas. Chicas, lean eso y de repente es Yo soy más de imágenes, o Sí. sea, por eso una película o algo así, como que ahí ya Mm, conecto mm. como distinto, porque soy muy de visual. Sí, sí. O sea, Es verdad, yo soy de la frase ahí. Luciana, ¿qué es lo que más pintas y qué técnica es la que más utilizas? yo utilizo técnica mixta porque soy muy inquieta y no puedo trabajar con un solo material. O sea, siempre es investigando los materiales, hasta qué punto puedo llegar con ellos, sea el lienzo, el soporte. Y a mí me gusta como que dar la vuelta toda en mi obra es movimiento, ¿no? Pinto líneas, pinto como caminos así. Yo suelo decir que son mis pensamientos. Tengo 50 cajas abiertas en mi cabeza y así son mis obras. O sea, hasta se me hace difícil a veces no dejarme como exponer tanto en la obra porque es mucho. Es como yo pienso, entonces yo trato de organizar ese caos en el lienzo. Entonces son muchos colores y ese color funciona con el otro. Obviamente hay una técnica, pero a lo largo de los años te vuelves como intuitivo. Es un diálogo con el soporte. Y entonces es técnica mixta, la verdad. O sea, uso de todo. A mí me encanta acumular materiales y ver qué puedo hacer con ellos. Por eso yo digo que es el movimiento y también esa vuelta de del lienzo a la escultura o un ready made y a la instalación y otra vez al lienzo y en una misma serie puede ser súper caótica y de repente la vuelvo minimalista, pero hay un diálogo entre todo. Entonces, ese movimiento yo creo que es lo que caracteriza mi obra, mi pintura y la técnica que utilizo. Tú, Gemma, ¿cuál es tu técnica y qué es lo que más pintas? Eh, Mira, yo te diría que, o sea, yo al final también sobre todo pinto abstracto. Utilizo también varios materiales, carboncillo, em, oil painting, el acrílicos, pero no es, el material la verdad es que tampoco es lo que más me importa. Yo sobre todo me importa el trazo. Hay algo que también antes ha dicho Luciana, que hablaba del arte como algo físico. Yo también lo veo un poco así. O sea, me importa el movimiento como, o sea, esa vinculación que tiene el movimiento con el momento presente, el trazo, el gesto, el ademán. O sea, al final yo creo que lo que yo quiero comunicar con mi pintura es un efecto como más emotivo, más nostálgico. También ese vínculo con un poco con el, creo que con el, pues con el silencio, con el tiempo, ¿no? Em, a veces también con la urgencia, ¿no? De ahí también la rapidez del trazo, como algo no estudiado, algo incluso a veces sucio, hecho rápido, hecho sin pensar, espontáneo, ¿no? Como vinculado con algo, creo que falsamente, o sea, de ahí también a veces la contradicción, ¿no? Porque al final es lo que digo, yo siempre me muevo siempre me he movido en la contradicción, ¿no? Puedo estar tan eufórica como súper triste, como el blanco, como el negro, y en ese contraste yo creo que la pintura me ha dado mucho, ¿no? Porque de alguna manera me ha transmitido o me ha dado la capacidad de entender también la gama de los grises, de que al final también hay muchas capas que se pierden, ¿no? Cuando vives en esa, en ese contraste, ¿no? O sea, al final vivir la vida así, pues engancha mucho, ¿no? O sea, te da como o sea, vives la vida de una manera muy intensa, pero también pierdes muchos matices que también son importantes, ¿no? Entonces, de alguna manera la pintura me ha ayudado mucho a entender, a tomarme las cosas con un poquito más de paciencia, a ser un poco más sosegada. No siempre lo consigo, porque soy así, pero sí que me ha enseñado mucho, ¿no? Y a veces entiendo un poco eso, ¿no? La pintura como un paralelismo
con la vida. Me ha enseñado, creo, más la pintura a mí que, pues eso, a entender un poco la vida, no sé. Sí, pues es lo que decíamos, ¿no? O sea, vivimos el ruido digital, el ruido social y eso de subtraer como que a veces te ayuda, ¿no? Son muchos, tienes muchos estímulos todo el día Mm. y eso que de repente también, o sea, expresas muchísimo en el lienzo, pero ¿qué quiero enseñar? O sea, que paras y dices, bueno, eso sí voy a subtraer. Eso es la parte interesante también, que no solo es poner, sino Sí, quitar. es que cuántas veces en la vida tú te paras y dices, ¿hacia dónde voy? ¿O qué es lo que quiero decir? Es que a nosotras, enfrente de un lienzo, nos lo preguntamos muchas veces. ¿Sabes? Que yo muchas veces estoy así, enfrente del lienzo, y te lo prometo que más de una vez he pensado, ¿por qué yo esto no lo hago también en la vida? En plan, ¿hacia dónde voy? O sea, a veces hay ¿Quién soy? ¿Qué quiero? claro, o sea, esto mismo que hago yo ante una pintura, ¿por qué no lo hago yo en mi vida? Soy fatal meditando, no he conseguido ni una sola vez levantarme por la mañana. Ahora mis amigas, no, yo medito cada mañana y tal, no sé qué. Yo no consigo ni una sola mañana levantarme y ponerme a Yo meditar. odio meditar. No A la puedo. hora que voy a meditar, mi Mente en cabeza empieza blanco. ta, 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 Claro. ta, 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 Yo ta, ta, soy ta, ta, ta. incapaz. O Y en sea, spa, o sea, la gente que dice, ay, masajito y me duermo. Nunca dormí en un masaje. yo en mi Eso, casa, pum, ay, pum, pum, ahora va pum. mi pie, ahora mi brazo, ahora no sé qué, no sé, ay, tengo que hacer, mejor me duermo porque si no, o sea, ya pagué 1,000 pesos y no puedo dormir. Y la gente dice que duerme y yo no duermo, o sea, ¿qué está mal conmigo? Cuando empiezo a relajar, ya, te levantas, Sí, sí, ya terminé. A ya veces así. y tensa, o sea, sigue la tensión. Ay, terminar aquí, Ajá. ya Y ya, terminé. ay, ¿y cómo te fue? Bien, súper bien. Porque, en fin, ¿no? Puede ser. Sí, sí. O sea, no puedo meditar. Y la gente dice que los artistas son súper cool y relax. No, Nada. mito, Es mito. que yo creo que es tanta creatividad que tienen en la cabeza que detenerlas un momento les cuesta mucho. Bueno, pero Sí, nos detenemos en el lienzo. Te lo prometo, ajá, eso sí que es sí, verdad. eso sí es verdad. O sea, yo creo que es el único momento en el que de repente paro o yo vengo aquí, o sea, yo estoy en casa y muchas veces me cuesta, o sea, el ruido, los niños, tal. Yo vengo aquí y muchas veces vengo solo a leer y me pongo aquí y tal y vengo aquí con 4 libros y yo vengo solo a leer No, por las y es mañanas. literal. A veces haces un trazo, o sea, ese que el artista, hay gente que sí es así, pero eh, el tiempo que estás sentado viendo el lienzo o el soporte, lo que sea, así, es brutal, Mm. ¿no? O sea, a veces yo hago una mancha, no sé, un trazo, lo que sea, y yo estoy ahí viendo y viendo, o sea, no es que estás constantemente, de repente sí sale una creatividad o algo que te empuja, pero sí puedes pasar muchas horas o tiempo nomás sentada, o sea, analizando qué está pasando, qué voy a hacer ahora, si hago eso, puedo decir joder, con eso, Sí. puedo joder con eso, o sea, ya valió lo que hice antes. Ayer puse una capa de negro transparente en toda una tela, y yo así, ¿por qué hice eso? O sea, es así, No, pero fue pensado, o sea, ya yo lo hice tenía, pero es así espirales. como, Yo ayer hice espirales. o también hay veces que yo, lo que preguntaste de cuando estoy atorada y de repente se me sale todo, pero en 2 horas, o sea, ya, una serie, ya dicen que soy muy rápida, pero no es la rapidez, es todo el proceso que viene hacia atrás. Antes. Ujú. No, y eso, ¿no? Y que tenga un sentido, ¿no? Al final es, yo también, a veces, si eso, o sea, si la obra, o sea, puedes terminar una obra, pero si la obra no me dice nada, no me habla, Ujú. esa obra, aunque tú me digas, pues a mí me gusta, ¿no? A mí tal, si a mí no me dice nada, esa obra no va a tener ningún. Sí, la puedes hacer, pero no va a salir nunca al aire. No. O sea, yo, por ejemplo, no termino una obra hasta que no he escrito sobre ella. O sea, la obra no termina hasta que yo no he escrito sobre ella. Y si no consigo escribir sobre ella, yo esa obra no la voy a exponer nunca. Es algo que.
No, y lo más difícil es terminar los 3%, ¿no? Yo digo, a veces trae como 95, 97%, pero dices, algo falta. Y ese Sí. algo se puede tardar, en mi caso, meses. Wow. Pues Luciana, a ti te quiero preguntar, ¿cuál fue tu miedo más grande al iniciar la madriguera? Em, yo no tuve miedo, la verdad. O sea, cuando entro a un proyecto y cuando ya estoy decidida a entrar al proyecto, no sobrepienso. Yo ya conocí a Gema, yo ya conocía a Ale y yo pensaba llamar al colectivo que también está con nosotros, que también ya los conocía. Entonces, más o menos ya sabes por dónde va, ¿no? Por las buenas o las malas, ya conoces. Y yo no, o sea, entré al proyecto, me encanta estar aquí, me encanta el refugio creativo, que es la madriguera, y realmente es un refugio, porque como dijo Gema, el momento que abres la puerta, o sea, aunque llegue con problemas, obviamente pero dejo las cosas en el estudio, ya a veces pongo mi música, a veces no, pero ya es como o sea, un shift así, como cambias y, y aquí estoy, y yo creo que fue una decisión muy sabia al final, porque sí nos conocemos, sí estamos juntas en el proyecto y la parte creativa aquí funciona muy bien con los demás, porque también si estás atorada, pues ves tus amigos aquí trabajando, o si tienes un problema personal, que ya me pasó también de llegar llorando y encontrar a Gema o sea, y el apoyo también emocional aquí que tienes es así súper, súper valioso. Y no tuve miedo. Eso sí, yo creo que fue de Sí, las porque cosas si que no, yo no creo que dudé. ser artista es algo o sea, es una actividad muy solitaria. Muy solitaria, necesitas eso, o sea, ya tuve mi estudio yo solita y no, aunque tengo que tener mi puerta, eso sí, cuando llegamos, yo dije, necesito mi puerta, porque si no, no me puedo concentrar. Pero saber que hay gente alrededor y que puedes compartir y que puedes como contar siempre, a mí me encanta. No, y es eso, ¿no? Cada estudio pues tiene su puerta cerrada, ¿no? Pero al final la idea era hacer un lugar de encuentro, ¿no? O sea, es, es refugio, es guarida, es lugar Ujú, donde compartir, la idea también es hacerlo, hacer, pues eso, un lugar de encuentro creativo, sí, ¿no? Donde compartir arte, ¿no? Donde compartir ideas, sí. locuras, ¿no? Y Proyectos. proyectos que llegan al lugar, que llegan a puerto o no, Ujú, pero bueno, van saliendo, ¿no? Y mientras, pues van algunos, o sea, ya te digo, mientras vamos hablando, pues siempre salen cosas al final, ¿no? Y, sí, si- y casi siempre te enriqueces, ¿no? Porque en ese ir y venir, pues siempre salen conversaciones sí. que suelen Pues, ser siempre interesantes, ¿no? el artista siempre está en ebullición, entonces eso, que tengas como dónde sacar tus ideas o tus pensamientos, está muy bien o sea, que compartas el espacio con otros. Claro. Gema, ¿a ti te dio miedo ser parte de la madriguera, iniciarlo? No, es verdad que mi vida es un poco más, o sea, yo siempre he sido la nómada del grupo y en esto siempre vivo un poco más anclada en la incertidumbre, pero no me daba ni miedo para nada, o sea, conozco a Lu desde hace 10 años, a Ale igual, al colectivo no, pero me encantó solo verlos, o sea, en ese sentido sé que es un grupazo, cero miedo y me encanta el proyecto y confío plenamente en él.